Un ayatolá es un alto clérigo de la orden religiosa. En Irán hay unos 1000. Resuelven disputas y deciden sobre asuntos no especificados en el Corán. El número de decretos religiosos, conocidos como fatwas, emitidos por el ayatolá, especialmente bajo el liderazgo de Khomeini, ha sido bastante amplio. Ha permitido jugar al ajedrez, pero ha considerado que el acto de desobedecer las señales de tráfico, como saltarse un semáforo en rojo, es un comportamiento pecaminoso. En comicios, colegios, salones, playas, bodas, oficinas, buses y hasta en el consistorio de Teherán existen elevadores separados. La división de género se cumple rigurosamente. Observar juegos o concursos en los que participe el sexo opuesto puede acarrear una pena de prisión de hasta 5 años. El 75% de las mujeres casadas utilizan métodos anticonceptivos, una práctica permitida por el Islam, lo que supone la tasa de uso más alta entre las naciones islámicas. Además, Irán es uno de los países con mayor incidencia de accidentes de tráfico del mundo, con 25 víctimas mortales al año. Por ello, las bicicletas y los patinetes utilizan la acera para evitar el tráfico. Como es más sencillo, prevalece el principio de Inshallah, que indica que depende de la voluntad de Dios. El término erizo se traduce directamente por cortina. Las niñas suelen esperar con impaciencia cumplir los 9 años, pues es en ese momento cuando se consideran adultas, y a partir de entonces se les permite ponerse el erizo. Por el contrario, las feministas opinan que el erizo sirve como herramienta para lograr la igualdad de género con los hombres, ya que oculta su aspecto físico, haciendo que su género sea irrelevante. En 2003, la iraní Shirin Ebadi recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la primera persona de su país en obtener esta distinción. Cuenta con una impresionante carrera jurídica y en particular es la primera mujer juez en Irán desde el año 1932. La moneda oficial es el riel iraní. Sin embargo, es habitual ver los precios en toman. Un toman representa tradicionalmente 10 rieles. La industria del petróleo y gas constituye el 40% del PIB. Asombrosamente, el 10% de las reservas globales de petróleo y el 19% de gas natural están en esta región. La venta de petróleo representa casi el 60% del presupuesto nacional y el 86% de exportaciones. En 2007, Irán pone en órbita su primer satélite de investigación. En 2009, un satélite posterior fue impulsado al espacio a bordo de un cohete de producción nacional. Este logro situó a Irán como la 9ª nación del mundo en dominar esta tecnología. Actualmente se está intentando enviar un astronauta iraní al espacio. La iniciativa atómica se considera polémica, iniciada por los propios estadounidenses durante los 1950. En 1978 se construían 4 reactores nucleares. Inicialmente hubo poca preocupación en todo el mundo hasta que se produjo la Revolución Islámica. A pesar de que el ayatolá Khomeini denunció las armas nucleares, Estados Unidos fue etiquetado como el gran Satanás. Si se tiene en cuenta que naciones cercanas como Pakistán, India e Israel poseen arsenales nucleares como parte de su estrategia de disuasión, es inevitable que Irán acabe convirtiéndose en una entidad nuclear. La histórica ruta de la seda establecía una conexión entre Roma y Xi'an. De manera notable, la ciudad de Rej, ubicada en Persia, se destacaba como un punto esencial y crítico en este antiguo trayecto. En la cultura persa, la poesía tiene la mayor estima entre las artes. Se cree que los iraníes aprecian la poesía incluso más que sus creencias religiosas. El Shahnam, o Libro de los Reyes, es una epopeya del siglo X que narra la historia de Persia. A Dulce, el poeta de esta obra maestra, se le prometió un ducado de oro por cada verso, hasta un total de 60. Sin embargo, contrariamente a lo que se afirmaba, nunca vio un solo penique y falleció en la indigencia. Muhammad Abu Musa al-Khwarizmi vivió durante la transición del siglo X. Se le reconoce como el pionero del álgebra. Los términos algoritmo y logaritmo derivan de su nombre. Conocido como el príncipe de los eruditos, Avicena fue un renombrado filósofo, poeta y médico persa. Amplió los conceptos de Aristóteles y escribió 450 obras. La cumbre de sus logros fue el Canon de la Medicina, un texto que, una vez traducido al latín, siguió siendo una referencia hasta el siglo XVII. A los 10 años ya había memorizado todo el Corán. Notablemente en forma, se las arreglaba con solo 30 minutos de sueño cada noche. En Persia, la domesticación de las cabras había tenido lugar 10 años antes del comienzo de nuestra era.
6000 años antes de Cristo, los persas dominaban el arte de cocer ladrillos. Además fue en Persia, 5000 años antes de Cristo, donde se creó el laúd, instrumento del que procede la guitarra moderna. Investigadores de la Universidad de Pensilvania han hallado pruebas en el noroeste de Irán que sugieren que el vino se originó en Persia unos 5000 años antes de Cristo. Alrededor de 2500 años antes de Cristo, Persia introdujo el primer sistema bancario. Los bancos lamanitas ofrecían préstamos agrícolas a bajo interés a los agricultores pobres y préstamos sin intereses durante las catástrofes. En el siglo VII a.C., Persia había adoptado el uso del checo, término derivado del persa que indicaba un documento legal utilizado en lugar de oro o plata en el comercio. 2000 años antes de Cristo, Persia empezó a cultivar tulipanes y melocotones. El nombre científico del melocotón es Prunus persica, que significa ciruela persa. En el 500 a.C. se inventó la grapadora, junto con el primer sistema fiscal del mundo, el comienzo del correo de mensajería y el descubrimiento del helado. Los iraníes son conocidos por su excepcional cortesía y humildad. En el mercado le invitan a probar sus frutas y comidas. Ofrecen sus asientos a los extranjeros en el autobús. Siempre que se les pide ayuda, están dispuestos a ayudar. Si recibe una invitación directa o un ofrecimiento de amabilidad, es tradición rechazarlo 3 veces. Si el ofrecimiento se repite, conviene aceptar, a menos que la propuesta sea absurda. La capital del país, Teherán, junto con las ciudades satélite que la rodean, alberga a 16 millones de habitantes. Situada entre un desierto y una cadena montañosa, es la ciudad más grande de Oriente Próximo, con una superficie que supera los 60 kilómetros. En persa, Teherán significa buen aire. La avenida más larga de la región, la calle Vali Aser, también conocida como la calle del Señor de las Eras, se extiende casi 20 kilómetros a través de la ciudad. Cada año, la producción de alfombras artesanales de esta región supera los 75 millones de menabors. Antes de la revolución, poseían el 40% del mercado mundial. Actualmente, debido a las sanciones, ha disminuido a 16. En el año 2010, una alfombra persa del siglo XVII se vendió en Christie's de Londres por más de 6 millones de libras. En el año 1126, cuando la analina hizo su debut en Europa como tinte para alfombras, los artesanos de Persia recurrían exclusivamente a tintes naturales como el ocre, la malaquita, el manganeso, el plomo, el azafrán, el índigo o la cáscara de nuez para colorear la lana de oveja, cabra o camello. En 1503 se prohibió oficialmente el uso de tintes de anilina. Si se encuentra algún taller de tintes que utilice esta sustancia, debe ser arrasado inmediatamente, con la amenaza de perder una mano que se cierne. Sobre quienes la utilizan. Arqueólogos rusos descubrieron la alfombra más antigua del mundo, originaria de Persia. Conocida como la alfombra Pasarik, fue hallada en el permafrost siberiano y data de hace 2500 años. Su notable densidad de tejido alcanza los 360 nudos por metro cuadrado, una rareza en los productos modernos. Esta exquisita pieza se expone actualmente en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. El caviar iraní está considerado el más fino y costoso del mundo. 1 kilogramo de caviar de exportación alcanza un precio de $10. En el siglo XVII, mercaderes italianos introdujeron gatos persas en Europa. Estos felinos se convirtieron rápidamente en símbolos de estatus social en Europa, mientras que en Persia seguían vagando por las mesetas de Chile. En el año 2012, el jefe de la policía de Irán declaró públicamente que Google sirve como herramienta de espionaje. Las autoridades pretenden establecer una red de Internet en todo el país que estaría bajo control estatal. En resumen, al partir en Irán, la expresión compartida es que tu sombra se extienda ampliamente y siga persistiendo sin desvanecerse. Un sentimiento que comparto sinceramente contigo también.